Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos. Hermanos, hermanas, muy bienvenidos a nuestra celebración. La promesa de Dios se cumple, el pueblo crece, pero el faraón no puede soportar esto. El poder de Dios manifestado en los israelitas es una amenaza para el poder del faraón. Por eso, este gobernante buscará aplacarlo de cualquier modo y con recursos violentos. En esta situación de dolor e injusticia, Dios se quiere hacer presente. Con estos pensamientos recibimos a nuestro celebrante, al Padre Víctor Luis Cabañas, cantando. Ven, hermano, y
cántale a Cristo, a ese Cristo joven que un día nos redimió. Haz de su amor una plegaria, un simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. No te alejes del camino marcado que Cristo ha señalado para acercarnos a Él. Devuélvele con fe inquebrantable ese amor incuestionable que nos ha ofrecido Él. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Siempre nos ponemos ante el Señor penitentes, de rodillas, pidiendo perdón por todas nuestras faltas, por nuestros pecados, para iniciar estos sagrados misterios. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios, que iluminas a los extraviados con la luz de tu verdad para que puedan volver al buen camino, danos, a quienes hacemos profesión de cristianos, la gracia de rechazar todo lo que se opone a este nombre y comprometernos con todas sus exigencias. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. Los israelitas fueron fecundos y se multiplicaron hasta convertirse en una muchedumbre numerosa. Mientras tanto, asumió el poder en Egipto un nuevo rey que no había conocido a José.
Él dijo a su pueblo: el pueblo de los israelitas es más numeroso y fuerte que nosotros. Es preciso tomar precauciones contra él para impedir que siga multiplicándose. De lo contrario, en caso de guerra se pondrá de parte de nuestros enemigos, combatirá contra nosotros y se irá del país. Entonces, los egipcios pusieron a Israel a las órdenes de capataces para que lo oprimieran con trabajos forzados. Así Israel construyó para el faraón las ciudades de almacenamiento de Pitón y Ramsés. Pero a medida que aumentaba la opresión, más se multiplicaban y más se expandía. Esto hizo que la presencia de los israelitas se convirtiera en un motivo de inquietud. Por eso, los egipcios redujeron a los israelitas a la condición de esclavos y les hicieron insoportable la vida, forzándolos a realizar trabajos extenuantes: la preparación de la arcilla, la fabricación de ladrillos y toda clase de tareas agrícolas. Entonces el faraón dio esta orden a su pueblo: arrojen al Nilo a todos los varones recién nacidos, pero dejen con vida a las niñas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando los hombres se alzaron contra nosotros, nos habrían devorado vivos cuando ardió su furor contra nosotros. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Las aguas nos habrían inundado. Un torrente nos habría sumergido. Las aguas turbulentas nos habrían tragado. Bendito sea el Señor, que no nos entregó como presa de sus dientes. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Nuestra vida se salvó como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y nosotros escapamos. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus apóstoles: no piensen que he venido a traer la paz sobre la tierra. No vine a traer la paz, sino la espada. Porque he venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre y a la nuera con la suegra. Y así el hombre tendrá como enemigos a los de su propia casa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí.
y el que me recibe, recibe a aquel que me envió. El que recibe a un profeta por ser profeta, tendrá la recompensa de un profeta. Y el que recibe a un justo por ser justo, tendrá la recompensa de un justo. Les aseguro que cualquiera que dé a beber, aunque solo sea un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa. Cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en las ciudades de la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué hermosa esta lectura que hoy nos presenta San Mateo, capítulo 10, estamos siempre. Es la misión, es el envío. Pero ahora entonces viene la consecuencia. Esta es la consecuencia, queridos hermanos, de la prédica del Evangelio. Pero atención, no tomemos así al pie de la letra como aquí nos está mostrando, como que ya hay guerra, hay fuego. El Señor dice, no piensen que he venido a traer paz. Dice, no vine a traer paz, eso es la tierra, sino espada. Y luego enfrentamiento, dice, enfrentamiento en la misma familia, enfrentamiento. ¿Qué quiere decir esto, queridos hermanos? Esto quiere decir que cuando es una cosa interna dentro de la familia, te está hablando de la misma persona, de nosotros mismos. Es decir, un confrontarnos con nosotros mismos. Eso quiere decir confrontar. Papá, mamá, hermanos. Es una cuestión interna, ¿entienden? Es mirarse internamente. Porque es fácil confrontar o mirar hacia afuera. Mandi baño y no deina. Entonces, pertrecharse como para pelear. Voy a comprar un fusil, voy a comprar un machete, voy a comprar no sé qué cosa, señora, y nos vamos con Andy. Estos son los que están fuera. Pero sin embargo el Señor dice, no vine yo a pelear con esa gente. Yo vine a pelear internamente. Y como quisiera ya, dice, que eso ya esté ardiendo, que eso ya esté funcionando. Porque entonces quiere decir que la palabra de Dios, en cuanto que nosotros vamos entendiendo, vamos escuchando, comienza a realizar en nosotros el efecto de lo que significa la prédica de Jesús, el Evangelio de Jesús. Peñan de Yarago o peñan de Putume, allá peñan de Acame, a peñan de Ñajenduno, a Ñañepununo, Ñañamindu, evidentemente que después vamos a poder cambiar, ¿verdad? Pero para eso tenemos que entenderlo de esta manera. Es decir, es una lucha interna. Es una lucha interior, diría mejor aún. Es el hombre, es el cristiano el que comienza a luchar contra elementos negativos de su propia vida. Elementos negativos, vamos a llamarlo de esta manera, ya que es de una manera interna, en su propia familia. Pero se refiere entonces a la lucha interior del hombre mismo, del cristiano. Yo que lucho con principios y valores negativos, o sería mejor dicho, antivalores, más que valores, ¿verdad? Antivalores. Todo aquello que se me está presentando como una cosa negativa en mi vida, que no me deja crecer, que no me deja adherirme a Jesucristo, ¿verdad? Y entonces el evangelista insiste en este punto. El evangelista entonces busca transmitirnos y darnos a conocer y pone en boca de Jesús diciendo, ¿y cómo quiero? Que ya esté entonces ardiendo, cómo quisiera ya que esto ya sucediese. Y después justamente, no sé si ustedes entendieron esa primera parte, porque después a continuación nos dice Jesús, el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí, ¿se dan cuenta? Tomar la cruz quiere decir tomar tus debilidades. Tomar la cruz significa tomar tus pecados, pero tomarlo en serio y comenzar a levantarlo sobre los hombros, con la fuerza necesaria para salir, para dejarte tocar por el Señor y convertirte. Por eso dice, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentra su vida, la perderá. El que encuentra su vida, atención,
Esto se está refiriendo entonces que uno puede ilusionarse. La ilusión es tan en Yareco. Pensamos que, no sé, cualquiera de los vicios en los que nosotros vivimos nos van ilusionando. Pensamos que esa es la vida real y sin embargo esa es una vida de ilusiones justamente. Esa es una vida de ilusiones. Que al final de cuentas, cuando tenés que pisar tierra, no podés hacer nada. ¿Por qué? Porque se te esfumó, se te terminó esa vida de ilusiones. La vida de ilusiones tenemos que desterrar y sobre todo tenemos que pisar tierra. Tenemos que caminar y tenemos que vencer todo aquello que nos trae de negativo. El que encuentre su vida, por lo tanto, la perderá, evidentemente. Porque es el que se ha esforzado, el que se sigue esforzando, el que lucha, el que busca, el que procura salir adelante. Y el que pierda su vida por mí, la encontrará. Aquí está entonces la recompensa, ¿verdad? La recompensa en cuanto que uno lucha, se empeña y busca al Señor, se empeña por Dios, busca a Dios. Entonces, ese dice que nos va a ayudar, ese elemento nos va a ayudar para que nosotros podamos encontrar al Señor. Le demos sentido a nuestra propia vida. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe, recibe a aquel que me envió. También aquí es la invitación que está haciendo el autor sagrado para una adhesión total a Jesucristo. El que me recibe a mí, entonces, está recibiendo a aquel que me envió, es decir, a Dios mismo. Entonces, queridos hermanos, esta es una invitación tan linda, tan hermosa, que tenemos que procurar vivir. Sobre todo, esa primera parte en que nos decía que la guerra tiene que ser una guerra interior. Una guerra, entonces, contra nuestros propios fantasmas, contra nuestras ilusiones, contra aquellos hábitos negativos, aquellos malos hábitos, aquellas situaciones repetitivas del pecado. Entonces nuestro Señor nos dice hoy, dale, ven va a pogue, presentar guerra al pecado. Nosotros hacemos consistir la santidad en estar siempre alegres, haciendo bien, ahí está, haciendo bien las cosas que tenemos que hacer, como Jesús lo quiere. Y entonces eso es presentar guerra al pecado, eso decía Santo Domingo Sabio. Nos ayuda entonces a cada uno de nosotros para que exista una lucha, un empeño y un deseo siempre de superarnos. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas y oraciones. Respondemos, Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Por nuestra Iglesia, para que la enseñanza que imparte a los hombres esté cimentada sobre la solidaridad y el respeto a la vida humana, oremos al Señor. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que demuestren la primacía de la opción por el reino en todas las prácticas pastorales, oremos al Señor. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Por las autoridades de nuestro país, para que tengan políticas sociales para superar las situaciones de pobreza en que están sumergidos muchos hermanos, oremos al Señor. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida
y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo, porque tú eres nuestro destino. Yo te presento, Señor, el pan y el vino, mis esperanzas de un cambio vivo. Yo quiero estar, Jesús, contigo. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un hombre nuevo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor y Dios nuestro, mira con bondad los dones de tu Iglesia en oración y concede que al recibirlo se acreciente la santidad de los creyentes por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues quisiste reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la acción del Espíritu Santo a los hijos dispersos por el pecado, y de este modo tu Iglesia unificada, imagen de tu unidad trinitaria, aparece ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para alabanza de tu sabiduría infinita. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él,
porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Y te pedimos, Señor, que te acuerdes humildemente de todos nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y de nosotros, ten misericordia con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, con los apóstoles, con todos los santos y todos los que vivieron en tu amistad a través de los tiempos. San Juan Bosco, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, vamos a decir la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Vengan a mí los sedientos y los que sufren, dice el Señor. Vengan a mí con sus penas, con sus dolores, yo soy su Dios. Yo soy el agua de vida y los que me tomen jamás tendrán sed. Yo soy el Dios del consuelo y a quienes me busquen yo consolaré. Vengan a mí con sus cargas, que sus pecados yo perdonaré. Vengan a mí humildemente y misericordia yo les mostraré. Yo tomaré tu pecado y en el hondo océano lo sepultaré. Y más blanca que la nieve, tu alma radiante yo la dejaré. Yo soy el agua de vida y los que me tomen jamás tendrán sed. Yo soy el Dios del consuelo y a quienes me busquen yo consolaré. Vengan a mí con sus penas, con sus dolores, yo soy su Dios. Oración final. Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos, Padre, que por la celebración frecuente de este misterio crezca en nosotros el fruto de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a invocar la presencia de nuestra Madre, la Virgencita auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia,
El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan una hermosa jornada. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. En el tejado es una canción de cuna, pero el pobre que es mi hermano, para él la lluvia es fría, va filtrándose en su rancho. Nocturna melodía
que es mi hermano. Para él el viento es frío, va filtrándose en su rancho, llena de llanto su hogar. ¿Cómo puedo vivir tan sosegado si en el día en que pasó mi amor le mezquiné? ¿Cómo puedo ser feliz si al pobre que es mi hermano le cerré el corazón y el consuelo le negué? ¿Cómo puedo ser feliz si al pobre que es mi hermano, le cerré el corazón y el consuelo le negué? ¿Cómo puedo ser feliz si al pobre que es mi hermano le cerré el corazón y el consuelo le negué? ¿Cómo puedo ser feliz si al pobre que es mi hermano le cerré el corazón y el consuelo le negué? Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo, fui alejándome de ti. Por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto
Por tus llagas fuimos curados, en tu cruz fuimos salvados, con tu sangre has liberado mi vida, mi alma y corazón. Por tus llagas fuimos curados, en tu cruz fuimos salvados, con tu sangre has liberado mi vida, mi alma y corazón. Sáname, Jesús, toma mi dolor. Sáname, Jesús, por tu gran amor. Sáname, Jesús, ten piedad de mí. Sáname, Jesús, yo confío en ti. Sáname, Jesús, toma mi dolor. Sáname, Jesús, por tu gran amor. Sáname, Jesús, ten piedad de mí. Sáname, Jesús, yo confío en ti. Llagas fuimos curados, en tu cruz fuimos salvados, con tu sangre has liberado mi vida, mi alma y corazón. Por tus llagas fuimos curados, en tu cruz fuimos salvados, con tu sangre has liberado mi vida, mi alma y corazón. Sáname, Jesús, toma mi dolor. Sáname, Jesús, por tu gran amor. Sáname, Jesús, ten piedad de mí. Sáname, Jesús, yo confío en ti. Sáname, Jesús, toma mi dolor. Sáname, Jesús, por tu gran amor. Sáname, Jesús, ten piedad de mí.
Sáname, Jesús, yo confío en ti. Sáname, Jesús, yo confío en ti. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñandeyara Ñe'e. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñandeyara Ñe'e. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Hoy, como siempre, el Señor que nos habla, hoy el Señor, como siempre, que nos regala a través de su palabra ese camino que tenemos que realizar como cristianos comprometidos, un compromiso real para que exista un cambio y sobre todo la construcción del reino de Dios. Leemos Éxodo, capítulo 1 del 8 al 14 y luego el versículo 22. Leitmotiv, idea central, vamos a vencer a Israel. En aquellos días subió al trono en Egipto un nuevo faraón que no había conocido a José y dijo a su pueblo: miren, los israelitas se están volviendo más numerosos y fuertes que nosotros. Vamos a vencerlos con astucia, porque si no, crecerán, y si se declara la guerra, se aliarán con el enemigo, nos atacarán y después se marcharán de nuestra tierra. Entonces nombraron capataces que los explotaban con trabajos forzados en la construcción de las ciudades Granero de Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, ellos más crecían y se propagaban. Queridos hermanos, esta es la palabra del Señor que nos invita a nosotros también a entender cómo vencer en todo caso el mal. Ciertamente que el Señor bendice en la medida en que nosotros respondemos positivamente, porque es una consecuencia de nuestras buenas acciones. Peñan de Yara, lleva Obocono, Peñan de Corazón Pupe, Peñan de Yara, Oyapono, a través de la fuerza de su espíritu, lo que Él justamente está queriendo de nuestra comunidad, de nuestra vida, ciertamente que después vienen los frutos. Pero aquí siempre encontramos las cosas negativas. Y eso es lo que nosotros vemos. Egipto, que está representando el mal, la potencia, la fuerza, el enemigo que quiere destruirnos. Pero ante esta situación, nosotros somos capaces de luchar. Vamos, porque tenemos que vencer. Vamos, porque tenemos que luchar. Vamos, porque el Señor nos acompaña y nos ha dado lo necesario y lo esencial para que podamos salir también nosotros airosos. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.